En el video del día de hoy, en esta batalla de zapatos, bueno, a mí me parece una reseña o un versus muy interesante, puesto que estos dos zapatos en cuanto a apariencia son bastante similares, y tanto en apariencia, en cuanto a modelo, así como en estilo de piel. Esta batalla de zapatos que estás viendo en este video, en el zapato que estás viendo en la parte de la izquierda, son los zapatos de la marca de Grampar. Y los zapatos que estás viendo en la pantalla derecha son los zapatos de la marca de Jean-Pierre. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este video es una comparación entre estos dos mocasines, los zapatos de Grampar a la izquierda y los zapatos de Jean-Pierre a la derecha. Mira, primero que nada, aquí vamos a analizar las siguientes opciones. Primero que nada, respecto a la estética del zapato. Como tú puedes apreciar en las tomas, realmente la estética de ambos son zapatos muy bonitos, ambos son zapatos en penny loafer, por lo tanto la estética es bastante... Son diferentes en cuanto al detalles, la forma, es decir, la horma del calzado es diferente, la forma del diseño también es ligeramente diferente. Sin embargo, cada uno pues tiene su propia belleza. Aquí no puedo decir que uno sea más bonito que otro, sino que ambos tienen características que los hacen únicos, por lo tanto ambos son muy bonitos. Ahora, respecto a la piel. Aquí pues la piel es ligeramente diferente uno del otro, aunque ambos son en tonalidad en color café. Los zapatos de Jean-Pierre son tonalidad marrón medio y los zapatos de Grampar son tonalidad marrón oscuro. Sin embargo, los de Jean-Pierre son piel de becerro con textura, mientras que los zapatos de Grampar son piel de borrego. Ahora, ¿cuál es la diferencia de uno con el otro? Realmente ambos zapatos son muy suaves. Sin embargo, al momento de utilizarlos he podido notar que pues los zapatos de Grampar son más suaves desde el inicio. Yo realmente pues este es el primer par que tengo de zapatos de borrego en mi colección, y pues por lo que he visto, la piel de borrego realmente es muy cómoda. Muy cómoda desde el inicio. No es que los zapatos de Jean-Pierre sean tiesos o sean duros, sino que comparándolos realmente desde el inicio, la piel de borrego es mucho más suave. Por lo tanto, la suavidad de la piel, ahí sí realmente pues Grampar tiene una clara ventaja. Reitero de nuevo, ambos son zapatos cómodos, pero la piel, por el hecho de que sea suave desde el inicio, me parece una piel más cómoda la de Grampar. Ahora, si nos vamos a los detalles respecto a lo que es al forro interno, aquí en lo que son los zapatos de Jean-Pierre, estos zapatos son en el forro, vamos a llamar lo que es la plantilla interna, es un poquito más rígida, es decir, la plantilla no tiene ningún tipo de acolchonamiento en el interior, en contraste que los zapatos de Grampar, de la misma manera que los zapatos de vestir, tienen una plantilla interna acolchonada muy cómoda. Por lo tanto, ese detalle hace que los zapatos de Grampar sean más cómodos. Ahí sí, realmente pues Grampar se lleva una muy buena ventaja. Si analizamos en específico los tacones de estos zapatos, aquí realmente, bueno, pues como lo he mencionado en mis reseñas anteriores de mis zapatos de Jean-Pierre, ahí pues sí realmente Jean-Pierre deja mucho que desear respecto al tacón, puesto que como estás viendo en estas tomas, realmente no es un tacón de piel auténtica, sino que es un tacón de caucho que tiene una tira alrededor que hace aparentar ser un tacón de piel. Ahí pues realmente siempre lo he mencionado, para el precio que ofrece Jean-Pierre su colección, aquí pues sí pudo hacer algo mejor con sus zapatos, en contraste con los zapatos de Grampar, que como puedes apreciar realmente es un tacón de cuero completo, y eso pues realmente le ofrece una ventaja muy interesante a Grampar, puesto que estos zapatos, al tener un precio en tienda, un precio original, es más bajo que el precio de los zapatos de Jean-Pierre, y a pesar de eso tiene una mejor selección de materiales, al menos en cuanto a la suela, como puedes apreciar en estas tomas, que es un tacón completamente de piel. Y también, si tomamos en consideración lo que es la suela, tú puedes ver en los Jean-Pierre que pues realmente es una suela, vamos a dejar de lado que sea una suela delgada,
pegada, pero es una suela en la cual está pegada únicamente con pegamento, es decir, una construcción cemented. En contraste, los zapatos de Jean-Pierre los zapatos de Grampar es una construcción Blake Stitch, es decir, la suela está unida al zapato con pegamento. Y solo también ese detalle es un detalle ligero, pero a la vez es un gran detalle que le da mucha importancia a la construcción del zapato, pues esto significa que este es un zapato que tiene una construcción más compleja, un zapato que en ningún momento se va a despegar, a diferencia de estos Jean-Pierre, que en algún momento el zapato, al ser pegamento, en algún momento el zapato va a vencer y en algún momento se va a tener que hacer una reparación, que si bien se puede hacer una reparación, pero tomando en consideración la diferencia de precio entre estos dos pares, Jean-Pierre bien pudo haber ofrecido un zapato en construcción Blake Stitch para que sea un zapato muy duradero, cosa que no hace en su colección básica y que Grampar sí lo hace en toda su colección. Por el hecho de que ofrezcan un zapato en construcción Blake Stitch, eso ya le da una ventaja muy grande tomando en consideración la relación calidad-precio a los zapatos de Grampar. Basado en las características que he comentado de los zapatos, como te había mencionado, la piel de ambas marcas, la piel es muy buena. Los detalles pues ya empieza a hacerse la diferencia en cuanto a detalles muy específicos o muy importantes, como lo que es la construcción de los zapatos, la construcción del talón. Son detalles que realmente pues hacen una diferencia muy importante si tomamos en cuenta lo que es la relación de calidad-precio. Estos zapatos de Jean-Pierre, aunque ya tiene tiempo que los tengo conmigo, sin embargo, si tú actualmente te das una vuelta por una boutique de Jean-Pierre, los zapatos básicos oscilan en un rango de los 3,000 pesos para arriba, mientras que los zapatos de Grampar, si tú te das una vuelta, los zapatos están oscilando en un rango de los 1,600, 2,000 pesos más o menos. Los zapatos básicos tienen modelos de precios más elevados, pero los zapatos básicos oscilan dentro de este rango de precios. Por lo tanto, si nosotros analizamos o tomáramos en cuenta la que es la relación calidad-precio, basado en eso, en lo que es para las personas que buscamos esa relación calidad-precio en los zapatos, ahí sí yo creo que le daría la ventaja a los zapatos de Grampar, puesto que al tener un precio más bajo, considerablemente más bajo que los Jean-Pierre, estás obteniendo no solamente calidad de piel bastante similar, además de una piel muy suave, sino que estamos obteniendo una mejor construcción de zapato que nos va a tener mucha más durabilidad en contraste en específico a los zapatos de Jean-Pierre. ¿Qué opinas de la reseña que te he compartido en este video? ¿Estás de acuerdo con lo que he mencionado? ¿O tienes algún otro comentario que te gustaría añadir o algo que crees que he omitido? Te invito a que me lo escribas en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Y si después de mirar este video te gustaría ver una reseña específica de cada uno de los zapatos que he compartido en este video, en ese caso te invito a que mires los videos que voy a compartir a continuación en pantalla. Son videos en los cuales hago reseñas muy específicas, muy especializadas de cada uno de los zapatos que estás viendo en este video.